¿Cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica? La transformación de energía solar en energía eléctrica se realiza en paneles. Estos están formados por series de celdas solares hechas de materiales semiconductores que absorben la energía proveniente de los rayos solares. La energía solar está conformada por las diversas radiaciones electromagnéticas que emite el Sol. Todas ellas están formadas por fotones que son partículas elementales portadoras de diferentes cantidades de energía. La transformación de la radiación solar en energía eléctrica es posible en algunos materiales debido a un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. Dependiendo de la energía que porten, algunos fotones son reflejados, otros atraviesan el material y los absorbidos transmiten su energía a los electrones del material semiconductor, produciendo así una corriente eléctrica. Entre más fotones absorba un semiconductor, mayor será su eficiencia de conversión de energía solar en energía eléctrica. Estar al tanto de estos principios básicos de funcionamiento te permitirá tomar en cuenta las consideraciones necesarias para realizar la instalación que obtenga el máximo desempeño de los paneles solares. Conceptos de electricidad y los componentes del sistema de paneles solares. En el funcionamiento de un sistema de paneles solares están involucrados diferentes componentes que funcionan a partir de principios básicos de electricidad. Un panel solar produce energía eléctrica en corriente continua. La corriente continua mantiene un valor de voltaje constante que puede ser positivo o negativo. Se produce en las celdas solares de los paneles y puede almacenarse en baterías con ayuda de un controlador o regulador de carga. La energía proveniente de los paneles solares o de las baterías entra a un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna cambia la polaridad de su voltaje, es decir, alcanza máximos positivos y negativos pasando por cero. Este cambio de polaridad ocurre 50 o 60 veces por segundo. Se conoce como frecuencia y se mide en hertz. La corriente sale del inversor con las mismas características que la proporcionada por la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts. Y una frecuencia de 50 o 60 Hz. De esta forma, se conecta el panel de distribución eléctrica de la casa o inmueble y éste la distribuye a las luminarias, toma corrientes y por último al medidor bidireccional instalado por la compañía eléctrica. El medidor bidireccional se encarga de cuantificar la energía producida por los paneles, la demandada por el usuario a la red de distribución y calcular la diferencia entre las mismas para determinar la tarifa de consumo eléctrico. Es importante que te familiarices con cada uno de los componentes del sistema de paneles solares y sus respectivas funciones. De esta forma, tu desempeño como instalador será el adecuado. Consideraciones geográficas. Las consideraciones geográficas son un factor determinante para conseguir una producción eficiente de energía eléctrica con una instalación de paneles solares. Observa los siguientes puntos para obtener el mayor rendimiento de los paneles: su ubicación, sistemas de control y de las baterías. El lugar de instalación debe cumplir con estas características: libre de sombras de árboles, construcciones u otros obstáculos que eclipsen los rayos del sol. Seguro, de forma que no pueda ser dañado o manipulado por personas no autorizadas. Accesible, libre de obstáculos para realizar la instalación y el mantenimiento. Por último, adapta un espacio cubierto, ventilado y libre de polvo y cercano a los paneles para instalar los sistemas de control y las baterías. Orientación. Deben orientarse hacia el ecuador, pues desde ese punto se obtiene la mayor cantidad de luz solar.
Si te encuentras en el hemisferio norte, oriéntalos viendo al sur, y si te encuentras en el hemisferio sur, viendo hacia el norte. Ángulo de inclinación. Lo ideal es que este ángulo coincida con la latitud del lugar donde se instalará el panel. Obténla con ayuda de un mapa satelital en Internet. De esta forma, localiza la ubicación del lugar en el mapa. Revisa la dirección URL del mismo. En ella aparecen dos números separados por una coma y un signo menos. Por ejemplo, el domicilio del cliente se encuentra en 19.39 grados de latitud y menos 99.28 grados de longitud. Por tanto, en este caso se sugiere un ángulo de inclinación de 20 grados. Aplica estas recomendaciones para que los paneles solares aprovechen al máximo la luz solar y generen la mayor cantidad de energía. Uso del multímetro. El multímetro te será útil para determinar posibles fallas en el funcionamiento del sistema fotovoltaico, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar los paneles solares de la instalación eléctrica. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Después, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente.